El siguiente protocolo a socializar es la guía de atención prehospitalaria para el manejo de la agitación psicomotora del paciente y su familia. El objetivo, brindar lineamientos al personal médico y de enfermería para la atención de urgencias psiquiátricas y coordinar de manera suficiente y oportuna con todo el personal disponible en el servicio. Definiciones y siglas: urgencias, que es la alteración de la integridad física o mental de una persona causada por un trauma o por una enfermedad de cualquier etiología que genere una demanda de atención médica inmediata y efectiva, tendiente a disminuir los riesgos de invalidez y muerte. Esto se encuentra en el Decreto 412 de 1992. Urgencias psiquiátricas. La urgencia no solo responde a enfermedades orgánicas, sino que incluye las alteraciones mentales que condicionan la urgencia, trastornos psicóticos agudos o se producen por ella, como la crisis del pánico derivada de un dolor precordial atípico interpretado como un posible infarto por el paciente. Dentro de esto también vamos a encontrar un flujograma en el cual el paciente agitado ingresa a recepción de información, después aproximación al servicio de urgencias y luego de esto a una evaluación inicial. De la evaluación inicial vamos a encontrar si hay o no una inminencia de agresividad. Si llegase a haber una inminencia de agresividad, se realizará la inmovilización mecánica y la sedación, y luego y posterior a esto el traslado al centro de atención nivel respectivo. Después de esto realizaríamos la amplificación de la anamnesis del examen físico. Si la inminencia de agresividad arroja un no, realizaremos la contención terapéutica y realizaríamos la amplificación de la anamnesis del examen físico. Después de esta amplificación realizaremos la condición médica general, en el cual miraremos si el paciente tiene un tratamiento específico para la condición médico general o si tiene un trastorno psiquiátrico. Si llegase a tener un trastorno psiquiátrico, lo remitiríamos para psiquiatría. Si esto arrojaría a no, la resolución del caso en el servicio de urgencias. Descripción de la agitación psicomotora. En nuestro medio se observa descripción, manejo de la agitación psicomotora. En nuestro medio se observa con frecuencia que los pacientes acuden a los servicios de urgencias en solicitud de atención psiquiátrica debido a intentos de suicidio, crisis de angustia, duelos patológicos, aparición de sintomatología delirante, depresiones severas, trastornos de alimentación, recaídas de trastornos mentales, crisis de agitación, entre otras. El acercamiento al sitio de la urgencia. Es deseable que haya una solicitud por la familia o por las autoridades competentes para acceder al lugar donde se encuentra un paciente en estado de agitación psicomotora. La ambulancia o vehículo de desplazamiento debe ubicarse cerca del domicilio, mas no bajo de ventanas o balcones por el riesgo de caída de objetos. Debe estacionarse en posición de salida y nunca dentro de las calles ciegas. Si el paciente está armado, debe solicitarse apoyo a la policía. El equipo terapéutico ingresará al lugar solo cuando el paciente se encuentre desarmado. Si es llevado directamente al servicio de urgencias, el personal asistencial debe activar el protocolo guía de atención psicomotora para su atención. Recolección de la información. En miras a formular hipótesis diagnósticas antes del contacto con la situación urgente y de preparar la intervención terapéutica pertinente, se obtiene datos de los familiares del paciente. Esta información debe ser recolectada de manera rápida, precisa y oportuna. Se sugiere tener en cuenta el siguiente listado de preguntas. Por ejemplo, ¿cuál es el nombre del paciente? ¿Cuántos años tiene? ¿Se encuentra agresivo? ¿Ha golpeado a alguna persona? ¿Ha roto objetos? ¿Ha recibido asistencia durante los episodios previos de agitación? Si es así, ¿qué actitud tomó frente al equipo de asistencia? ¿Se encuentra armado?
¿Se encuentra encerrado o está en el lugar al que se le pueda tener acceso? Y preguntas que ayuden a establecer la posible etiología del episodio de agitación psicomotriz, como desde cuándo se encuentra agitado, este es el primer episodio de agitación o ya ha presentado episodios previos. Los cambios de comportamiento iniciaron en forma progresiva o a largo de varios días o fue abrupto. ¿Sufrió algún trauma o golpe en la cabeza previa al inicio de la agitación? ¿Identifican alguna causa o situación desencadenante del episodio de agitación? ¿Sufre enfermedades como diabetes, hipertensión arterial, lupus, enfermedad de la tiroides, enfermedades mentales? ¿Actualmente está tomando algún medicamento? ¿Consume alguna sustancia como alcohol, cocaína, marihuana? Entre otras preguntas. Preparación del lugar. Debemos retirar objetos potencialmente lesivos como armas, sillas, atriles, pisapapeles. Retirar otros pacientes, familiares o al público. Evitar sobreestimulación del paciente. Debemos apagar televisión, radio u otros aparatos ruidosos o luces muy brillantes para evitar curiosos. Solicitar el apoyo de más personas, necesarias en caso de que llegue a utilizarse la inmovilización mecánica. En lo posible, los integrantes del equipo terapéutico mantendrán contacto visual entre sí. El enfermero permanecerá junto al paciente durante toda la intervención y si el médico sale de la habitación, por ejemplo, para organizar un eventual procedimiento de inmovilización con otras personas, asumirá el rol de entrevistador, además de su participación como coterapeuta o entrevistador principal. Eso solamente en casos especiales. El conductor de la ambulancia permanecerá presto para colaborar con cualquier procedimiento necesario y será el encargado de la comunicación por radio que sea pertinente si sucede durante la remisión. Establecer comunicación con el paciente. Este tipo de comunicación verbal en forma clara, calmada y repetitiva. Identificarse ante el paciente, explicar la labor del equipo terapéutico y buscar de parte de él cooperación. Preguntarle qué está sucediendo, orientar la situación de manera que no se haga daño ni dañe a otros con su comportamiento. Debe usarse un lenguaje preverbal no agresivo. Permitirle expresar sus necesidades o deseos, hacerle sentir que está apoyado y no enfrentándolo, ofrecerle agua o algo de comer en envase plástico puede ayudar un poco. Algunas recomendaciones importantes para facilitar el lenguaje preverbal tranquilizador ante el paciente agitado son no dar la espalda al paciente, mantener las manos a la vista del paciente, un tono de voz tranquilo, evitar movimientos bruscos. Definir si hay eminencia de agresividad teniendo en cuenta los siguientes ítems. Predictores de agresividad en el paciente. Acción violenta reciente. Predictor más confiable. Alucinaciones que ordenan agredir o alucinaciones visuales. Lenguaje preverbal agresivo. Aumento de la tensión muscular. Postura tensa hacia adelante. Puños cerrados. Mirada directa y fija. Afecto irritable, portar un arma o elemento contundente. Las contenciones terapéuticas, en el caso de que no haya eminencia de agresividad, puede intentarse la contención terapéutica, en el cual consiste en un diálogo enfocado a la tranquilización y autocontrol en el paciente, realizando idealmente por personal capacitado o profesional en el área, especialmente por el médico o la jefe de enfermería. Muchos pacientes agitados, especialmente aquellos con enfermedad mental, dirigen sus agresiones de manera exclusiva contra sus familiares, motivados por situaciones vivenciales. Al borde adecuadamente de estas situaciones pueden lograrse una contención verbal evitando progresión a la violencia. Igualmente, la intervención debe confrontar al paciente con sus actitudes de agresividad y con la necesidad de recibir ayuda.
siendo referido a citas ambulatorias por psicología o psiquiatría o la comisaria de familia en caso de violencia intrafamiliar o maltrato, o traslado a la unidad de urgencias generales o de salud mental según sea el caso. La inmovilización mecánica, en caso de que el paciente presente hallazgos compatibles con eminencia de agresividad, debe realizarse la inmovilización mecánica, la cual es un procedimiento físico-mecánico que limita los movimientos de una persona para evitar daño a sí mismo o a otras personas o a objetos. No debe insistirse en razonar con el paciente si hay inminencia de una agresividad. Para efectuar el procedimiento se necesita mínimo de 4 personas. Si con la persona del equipo terapéutico no se completa el número mínimo de personas necesarias, se puede recurrir a la policía o familiares del paciente con previas instrucciones. Debe usarse guantes y las demás medidas de bioseguridad permanentes. Cada uno de los integrantes del equipo sujetará una de las extremidades. De ser posible, una quinta persona se encargará de la cabeza. Como puntos de apoyo deben usarse en los codos y muñecas y para miembros superiores, rodilla y cuello del pie para los inferiores. Cada integrante del equipo debe encargarse de sujetar la extremidad que le corresponde. El intento para sujetar varias extremidades al tiempo o de aplicar inyecciones mientras se sujeta una con frecuencia conduce a agresiones por parte del paciente. Luego el paciente se colocará en el suelo, en decúbito supino, con las extremidades en extensión. Durante todo el procedimiento el paciente debe permanecer en posición anatómica, controlando la cabeza para evitar que se golpeen. Los integrantes del equipo terapéutico no deben mostrarse agresivos ni responder a los posibles insultos o provocaciones del paciente. No se debe subir las rodillas sobre las extremidades, el tórax u otra parte del organismo. Mientras se sujeta al paciente, debe explicársele claramente a este y a su familiar que se trata de un procedimiento necesario para evitar que se haga daño o que haga daño pues se encuentra fuera de control, que es transitorio, que se trasladará a un hospital para ser evaluado, si es en un servicio clínico, que será trasladado a su cama mientras se evalúa y se recupera su autocontrol. A continuación se explicará el medicamento escogido por el paciente del equipo para la sedación y se colocan los inmovilizadores. Empieza a colocarse quien aplicó la sedación, mientras los demás integrantes del equipo continúan sosteniendo las extremidades respectivas. Finalmente, el paciente debe quedar con sus extremidades en posición anatómica y con la cabeza ligeramente levantada para prevenir una broncoaspiración. Debe retirarse cualquier elemento que pueda herir al paciente, como aretes, gafas, dientes postizos, entre otros. Durante el tiempo que continúe inmovilizado, el paciente debe verificarse por lo menos cada 20 minutos. La colocación y estado de los inmovilizadores en las áreas de contacto, signos vitales tras la aplicación de los medicamentos, perfusión, sensibilidad y movilidad distal. Una vez el paciente se encuentre sedado, se traslada a la camilla para posterior movilizarlo al interior de la ambulancia, lugar en el que se mantendrá y optimizará la inmovilización haciendo ajustes necesarios a los inmovilizadores. Nunca ingresar a la ambulancia a un paciente atendido por agitación psicomotriz que no se encuentra adecuadamente sedado o inmovilizado, pues esto aumenta el riesgo de lesiones al paciente o al equipo de asistencia. Durante el transporte, el paciente debe continuar inmovilizado y estar bajo la supervisión permanente del médico, al igual que el continuo monitoreo de los signos vitales. Es de gran importancia tener en cuenta el riesgo de complicaciones secundarias a la sedación, entre ellas la depresión respiratoria, por lo que se debe garantizar la permeabilidad de las vías respiratorias. De igual forma, es importante vigilar la perfusión de las extremidades, ya que inmovilizaciones incorrectas hechas pueden generar hipoperfusión, necrosis o síndromes compartimentales, entre otros. Las complicaciones.
Dentro de las situaciones frecuentes y las complicaciones que se puedan presentar durante la asistencia prehospitalaria a un paciente que se encuentre en agitación psicomotriz, se puede mencionar inaccesibilidad del lugar en donde se encuentra el paciente. Cuando éste se encierra o se encuentra ubicado en azoteas, balcones o lugares altos, es necesario adelantar un trabajo conjunto con policía, bomberos y cuerpos de socorro. Cuando los pacientes se encuentran armados, encerrados con elementos explosivos o tóxicos, tienen rehenes o están ejecutando una actividad delictiva, en primera instancia debe darse las intervenciones de la fuerza pública y el equipo de asistencia prehospitalaria. Solo debe entrar a apoyar una vez se haya controlado la situación. Nunca se debe asumir conductas heroicas, pues estas ponen en riesgo el equipo y pueden complicar aún más la situación de por sí más compleja. Accidentes durante el proceso de inmovilización y sedación, agresiones contra los miembros del equipo de asistencia prehospitalaria por parte del paciente o lesiones provocadas al paciente durante la inmovilización y sedación se presentan cuando el procedimiento se lleva a cabo con poco rigor técnico, cuando no se cuentan con los elementos requeridos, número de personas, inmovilizadores y medicaciones, o cuando no se cumple con el protocolo de inmovilización y sedación. La sedación por vía enteral o parenteral debe acompañar siempre a la inmovilización mecánica. Los medicamentos recomendados para la sedación del paciente agitado son el haloperidol, el midazolam o una combinación de ambos. Estos medicamentos se aplican en dosis periódicas cada 20 minutos hasta lograr niveles adecuados de sedación. Descartar la etiología médica. Este es un paso muy importante, pues la etiología del cuadro clínico puede tratarse de una urgencia vital y debe sospecharse sobre todo si hay alteraciones en la esfera cognitiva, como desorientación. Tener en cuenta que primero que afecta la orientación en el tiempo, luego en el espacio y por último en persona. Indagar características del inicio del cuadro, abrupto, sospechar condiciones médicas general, gradual, sospechar trastorno psiquiátrico, antecedentes de episodios similares previos, incluyendo diagnósticos y tratamientos recibidos. Examen físico, mental y neurológico completos. Si el estado del paciente no lo permite, se definirán durante el menor tiempo posible. El traslado, definir si el paciente amerita traslado a un hospital, a un servicio de urgencias o a una unidad de psiquiátricos agudos, o si es apto para manejo en el domicilio. Manejo posible de la sintomatología, respaldo psicofamiliar suficiente, colaboración del mismo con el tratamiento, con seguimiento ambulatorio. Todos los pacientes que han presentado un episodio de agitación que amerita inmovilización mecánica o que presenten condiciones médicas generales como causa del cuadro deben ser trasladados a un servicio de urgencias que cuente idealmente con apoyo de psiquiatría, en este caso Hospital Manuela Beltrán del Socorro o al Hospital Psiquiátrico de Bucaramanga. El registro, todos los procedimientos deben quedar debidamente registrados y justificados en la historia clínica con fecha y hora, tanto en órdenes médicas y notas de evolución como hojas de enfermería. Y bueno, este es el documento de guía de atención prehospitalaria para el manejo de la agitación psicomotora del paciente y sus familiares. No sé si tendrán alguna pregunta. Al igual que en el anterior protocolo, se realizará una evaluación y las preguntas que ustedes tengan con gusto se resolverán.